Son de papel, porque eso. Remember not that the football of the- Muy bien, ahora sí, le damos la bienvenida a Andrea Fontana. ¿Cómo estamos, Andrea? Buenos días, ¿cómo va? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Acá Ya estamos, te veo ahí ya con el matecito, te veo. con el matecito, sí, por supuesto. ¿Lo extrañabas? Ahí sí, ahora son las 9 de la mañana, es hora de tomar mate. Claro, claro. ¿Acomodaste ahí el sueño ahí? ¿Cómo es eso? Mira, sí, ya estoy, justamente estaba pensando eso esta mañana, que Ajá. ya estoy acomodada, la mente un poco más clara, no tanto, porque bueno, pero siento que la mente está más clara ahora, los pensamientos también. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá tenemos un día frío, te digo. Eh, Mm, tuvimos una madrugada con viento, una mañana con viento, ahora calmó bastante, pero ¿viste ese viento helado cordillerano? mm, sí, Así, así. viento del sur Sí, que viento bien, te bien cordillerano. que te corta el rostro. Sí. Lo conozco, pero sí, sí, lo conozco. Acá también, mira, hemos pasado en varias provincias la tormenta de Santa Rosa. Hemos hablado el año pasado de Sí, la sí, tormenta de Santa Rosa, no sé si te acordás, a sí. Neuquén no llega, pero parece que en Mendoza este año estuvo bastante fuerte. Mirá vos, mirá vos. Bastante fuerte, así que sí, sí, hubo unos cuantos daños, personas con daños también, así que este año fue más fuerte de lo esperado, Ujú, mirá. esta tormentita. Y acá todavía está nublado, fresco y esperando que salga el sol esta semana. Bajan las temperaturas también esta semana, aunque sale el sol, y ya pareciera que la semana que viene van a ser temperaturas primaverales, como Pero corresponde al poco. mes de septiembre. Bueno, pero todavía estamos en invierno, sí. Todavía estamos en invierno, así es, pero faltan pocos días para la entrada de la primavera según el calendario no según el tiempo meteorológico que también tiene lo suyo gracias a la mano de nosotros, del ser humano. Claro, totalmente. Bueno, contame, ¿con qué nos encontramos hoy miércoles? Sí, miércoles 3 de septiembre, Ah, empezamos el mes de septiembre, como decíamos, increíble cómo pasa el año, José Luis, ¿no? terrible, terrible. No se puede Ya creer. estamos. En Y cualquier no, momento descorchamos, ¿sí? sí, en Calentamos. cualquiera ya estamos a Sí, punto, pero sí. bueno, viste que cuando uno es niño no pasa nunca el tiempo y quiere cumplir años y quiere que llegue esto y no pasa y es impaciente. Y ahora de adultos y cada vez mayores se Ajá. pasa cada vez más rápido, parece a propósito, ¿no? Seguro que la hora sigue teniendo 60 minutos, no son Sí. menos. ¿No hubo ajuste en las horas también, en los minutos de las horas? Porque Por no ahí, me alcanza. por ahí le sacaron un porcentaje, qué sé yo. Un 3%. Por- ¿Quién te dice? Bueno, ¿Quién te dice? mira, un saludo para todos los ferreteros. No me digas. La ferretería realmente es una Mirá de los negocios vos. esos que me apasionan, ¿no? Entrar a la ferretería y Coincido. descubrir todo lo que tienen. Sí, Y es coincido. uno de esos negocios que siguen existiendo en Argentina y imagino que en Latinoamérica, que Sí. no se consigue en Europa, por ejemplo. Mirá Es vos. difícil. No hay ferretería. Lo que hay son esos grandes, son como hipermercados de la ferretería. Ah, Porque hoy justamente estábamos hablando, necesito comprar un tacho de pintura y vas a una pinturería. claro. No existe en Alemania. Estábamos hablando justamente, no hay negocios de pintura. Si vos querés ir Exclusivamente. específicamente Ah, a una pinturería. No, son esos grandes, no hipermercados porque no hay alimentos, pero donde encontrás sí. pinturas, herramientas, cosas de jardín, todavía, como que todo mezclado en un gran negocio. Mirá vos. Así Entonces, que, eh, sí, sí, te sí, cuento. sí, así es.
Por eso el tema de las ferreterías, a mí me encanta encontrar y descubrir cosas que por ahí ni había pensado que existían y es lindo. Así que un saludo a todos los ferreteros. Mirá qué bueno, Porque, mirá qué lindo, ¿eh? Sí, sí, la verdad y- que las ferreterías son esos lugares que siempre descubrís algo, no sé por qué, pero siempre Ujú. descubrís algo, ¿no? Este, Sí, cosas que esperabas no encontrar por sí, ahí y eso te dan ganas de comprarlo, pero y compra impulsiva que se le llama. sí, Y sí. les cuento por qué se celebra hoy 3 de septiembre el Día del Ferretero, porque en el año 1905 se fundó la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina, CAFARA por su nombre en siglas, ¿no? Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina, creado un 3 de septiembre de 1905. Así que, bueno, un Todos. saludo. Bueno, saludo para todos los ferreteros y ferreteras Así es. en este día. Mirá qué lindo, ¿eh? Mirá, no sabía, Bueno, y no sabía. les cuento que hoy también es el Día Mundial, no en Argentina, es el Día Mundial de la Higiene, Ah, de la mirá. higiene. Ajá. Ujú. Y esto salió que es muy, durante la pandemia, algo que siempre hablamos, ¿no? Algo que quedó tan lejano en el tiempo y sin embargo fue hace tan poco y ya no tenemos memoria de lo que fue la pandemia, ¿no? No, Y durante la pandemia descubrimos la importancia que tiene lavarse las manos. Por ejemplo, ¿no? Con el Día Mundial de la Higiene, la importancia de lavarse las manos, porque a través de la higiene de las manos podemos prevenir un montón de enfermedades, ujú, como por ejemplo diarrea, las influencias, que claro. el COVID de última también es una influenza, hepatitis, neumonías, el síndrome urémico hemolítico, Mm. infecciones de la piel. Por eso es tan importante el acceso al agua limpia, a un jabón, porque es Mm. importante el jabón. Ahora, Creo que eh, es más sí, importante que el alcohol, porque tiene claro. unos Claro. lípidos Ujú, que detienen incluso a las bacterias y a los virus. ujú. Sí. No sé si esto seguramente, seguro te pasó, Mm, que lavarse las manos, la cara y peinarse, por lo menos en mm. mi época, era obligatorio. Eh, Era obligatorio. ¿Y lavarse los dientes o no? ¿O claro, lavarse los claro, dientes? lavarse No. los Lavarse dientes, las manos, la las cara, manos, la cara y peinarse. peinarse, ¿no? De hecho, Ujú, qué sé yo, mi caso, en otro caso, mm. primero había que lavarse las manos antes de, y peinarse antes de sentarse a la mesa, ¿no? A la mesa, sí, sí. Cuando íbamos a la escuela, en la cartera esa, porque Mm. no había mochilas, ¿sí? Ujú. En la No cartera, había mochila, era como el portafolio, el era un portafolio. portafolio. Parecía que éramos ejecutivos, che, con Claro, el todos portafolio ejecutivos. de Llevabas, cuero además. pesado, de cuero. Pesaba, ¿eh? Y llevarlo en una sola mano, viste que con la Claro, mochila se repite el peso, pero llevar el claro. portafolio, oh, con todos los libros. Este, llevábamos la jabonera, la toallita, Mm. había un vasito, ¿te acordás que había un vasito que se plegaba así, se desplegaba? El vasito plegable, me Ese, encantaba ese ese vasito, ¿te vasito. acordás de ese vasito? Bueno, porque El, era, digamos, práctica lavarse las manos, ¿viste? Una cosa que era sí, como sí. parte que después con la pandemia es como que esto que vos decís, ¿no? Este, Se retomó, porque tomó, no o sé tomó si se había fuerza, no olvidado. sé, no sé, la verdad que digamos que esto que vos decís, se redescubrió que es elemental lavarse las manos, ¿no? Sí, viste que yo debo tener un TOC, bueno, debo tener todos los TOC que existen, pero uno es, vos sabés que yo algo, toco cualquier cosa y enseguida siento la necesidad de lavarme las manos. No sé si es por esta educación que nos dieron ¿Eso de que sabes por tenías qué que es? lavarte ¿Sabes las por qué manos, es? sí, porque Porque no te quiere tu suegra.
¿En serio? Así ¿En serio hay algo así? Vos sabés que es cierto, mi suegra no me quiere. es así, sí que es así. En no, pero es importantísimo, ¿no? Por eso un día como hoy, 3 de septiembre, es, importante recordar, eh, digamos, el hecho de la higiene, lavarse las manos y recordar también cuándo, después de usar el Claro, baño, ¿no? Esto claro. es fundamental, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, yo he visto estudios, por ahí con cámaras ocultas, ¿viste? En un baño de hombres y salen sin lavarse las manos y uno después le tiene, ponele, por una cuestión laboral o lo que sea, o de Sí, sí. presentación, tenés que darle la mano a alguien y ves eso y no te dan ganas de darle la mano a nada. No doy más. Qué Sí, cosa. no doy más la mano. Hola, mi religión me impide dar la mano. Qué cosa, increíble. ¿Eh? Increíble. Es increíble. Bueno, también, viste que cuando uno Bueno, tiene un bebé, no sé si te sí, acordás, pero el que fue, digamos, acusado de, no sé, discriminador, no sé qué, sí, fue Palito Ortega cuando fue mm, candidato. Este, ajá, que una cámara lo toma después de que estuvo en un barrio, no sé qué cosa, sí, lavándose las manos con alcohol. la Este, con alcohol, mira, después de este, haber tocado un claro, morocho, sí. un Pero él dio sus explicaciones, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, sí. digo eso, qué sé, se me ocurre. Aunque no lo creas, y Sí, viendo esto, el tema de la discriminación, como además si él fuera rubio y de ojos azules, mm, el tema de la discriminación, y aunque la gran mayoría no lo crea, son más limpios y más higiénicos en barrios más pobres que en los barrios más ricos. sí, no, no sé Eso, muy de esto, pero bueno, qué sé yo, no sé. Sí. sí, hay como una cultura mayor de la limpieza en barrios más, Humildes. más pobres que en los barrios más ricos, aunque usted no lo crea, pero es así, está comprobado. Mirá vos. Bueno, también antes, durante y después de preparar la comida, también hay que No, higienizarse sí, las manos, fundamental. ¿Y te acordás que antes, hoy un día va uno y es normal en cualquier negocio que te pongas guantes, que el que manipula las comidas, los claro, alimentos, se ponga guantes? claro, claro. Pero ¿te acordás que ibas al carnicero y el carnicero con sus manos así nomás cortaba Sí, las manos? Después con el trapo limpiaba la mesada. claro. Y bueno, pero era manos Hoy limpias. ¿eh? Era ¿Era? manos limpias el carnicero. Sí, era manos limpias, es Sí. verdad. Eso también es cierto, porque Sí, no porque nos enfermábamos, no, ¿eh? No no, nos porque enfermábamos. yo tengo alguna imagen así del jabón blanco, ¿sí? Sí, Siempre en la pileta ahí del carnicero. Tengo esa imagen también, ¿no? el jabón blanco, ese es el Sí, mejor, porque además para el medio ambiente también es mejor el jabón blanco. Vos decís el de lavar, el tipo jabón de lavar que es como neutro. claro, claro. El zorro. Sí. Pasamos el El aviso. zorro, bueno, sí, el zorro. El zorro, sí, claro. Está bueno. ¿Qué sé yo? Bueno, y hoy en día todo, no vas a un negocio donde no se pongan esos guantes, pero eso es a partir, recordémoslo, también de la pandemia, Ujú. que nos ha quedado tan olvidado. A veces Sí, es bueno recordarlo, ¿no? Y bueno, la otra cuestión es cuando uno se resfría, ¿te acordás que por ahí estornudabas o te sonaba en la nariz y bueno, claro. con las manos o estornudabas y te agarrabas la nariz? Hoy se hace con el codo interno, aprendimos por la pandemia que Ajá. se hace con la parte interna del codo. Y bueno, por Mirá vos. supuesto, una de las costumbres, que preserva también la higiene es una costumbre que he adoptado yo, que he traído de Alemania, ya le he contado muchas veces, sacarse
los zapatos cuando uno entra a casa y, por supuesto, Bueno, lavarse también las manos. claro, eso lo hablábamos, ¿te acordás? Porque Mm, también era una práctica, antes era una sí. práctica, ¿sí? Sí, Este, era una práctica, es porque, verdad. porque había que usar los patines, que nos Claro, encantaba. nuestras madres nos Porque, mataban sí, si porque entrábamos a y casa con sacan los los zapatos, zapatos y ¿no? usan los patines a los gritos. Porque Sí, a los gritos, ya sea de madera o de sí, cerámica, los pisos estaban encerados, impecables, brillaban. Yo no sé claro. cómo se hacía. Hoy en día es imposible mantener eso. Sí. Y hablando de la pandemia, no sé, ¿vos te acordás lo que fue ¿Qué cosa? la pandemia y todas las indicaciones que se daban? Y entonces la gente empezaba a preguntar, ¿cómo se hace esto? Todos estábamos como... Y mucha gente que preguntaba, ¿tengo que sacarme la ropa cuando entro? ¿Tengo que No, sí, fue ponerme una esto? locura, una locura. Quedó atrás en el pasado. Imagino que en los pueblos chicos no era tanto como Zapala, que no es tan chico, pero No, así. sí, 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 Pero fue eh, generalizado. Mirá, hay una cosa que no me olvido, que en realidad iba a ir, pero a protestar, pero después dije, no, que tengo que andar peleándome, viste, que si yo ya había decidido ya no pelear más. Este, pero digamos, nosotros podíamos circular, ¿sí? Nos ujú, autorizaron a circular porque estábamos relacionados con un medio de comunicación, entonces te daban claro. un papelito que podía circular. Sí, igual que yo, también tenía Claro. permiso de circulación, sí. Y cuando estoy llegando a casa, veo en la esquina, ¿sí? En la esquina, un camión de bomberos. Digo, pasó algo, qué sé yo. Y me quedo ahí, y no estaba parado el camión, pero claro, el tema era que había una especie de que a las 8 de la tarde, digamos, sonaba la sirena. No sé por qué, parecía que no se podía circular más o restringía, Sí. digamos, la circulación. A mí eso me pareció tan innecesario, ¿no? Qué sé yo, me trajo recuerdos de otro tiempo, ¿no? Ujú. De cuando estábamos ahí, estuvimos ahí a punto de la guerra con Chile, ¿no? Sí, claro, Que sí. los Claro, zapalinos en particular la vivimos muy de cerca, digamos. Esto se convirtió claro, sí, sí. era un regimiento, habían tanques, aviones, soldados Mm, por todos lados, qué sé yo. claro, zona de Este, frontera, sí, claro, sí. estaba plagado de armamento y militares. Bueno, Mm. pero yo digo, esas cosas tuvo la pandemia, ¿no? A mi modo de ver, hoy digo que innecesarias, innecesarias absolutamente. Pero bueno, qué sé. Sí, bueno, algunas cosas eran innecesarias, otras fueron necesarias y se salvaguardaron muchas cosas también. Ah, Pero bueno, vamos a lo nuestro sí. porque yo quería, además del Día de la Higiene, del Día del Ferretero, no viene a colación, pero viste que hoy se habla mucho de conquistar, nosotros fuimos un país en donde llegaron los conquistadores, pero hay algo que argentino que está como invadiendo el resto del mundo. Y sí, 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 sí. Hay algo argentino, no, bueno, es lo que voy a hablar hoy. Imita sonidos y invade Europa a razón de 33 kilómetros por año. Cómo es eso? De nuevo. Sí, es un personaje Ah, argentino, autóctono nuestro, que está conquistando el mundo mirá vos. y imita sonidos. En Argentina perjudica algunos cultivos, como el maíz, el girasol y los frutales, pero es una especie muy como simpática, que le cae simpático a todo el mundo y que se usa como mascota. Y me refiero a la cotorra argentina. Mirá vos. La cotorra argentina, aunque usted no lo crea, se está expandiendo por todo el mundo.
es originaria, mira, el nombre científico no sé si decirlo o no, porque no se lo van a acordar, lo tengo anotado acá, y ni siquiera sé si lo voy a decir bien, Ajá. Miopsita monacus. Y a pesar de ese nombre, se Sí, llama la cotorra argentina, que es originaria, por supuesto, del centro y norte de nuestro país, pero también se encuentra en Bolivia, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil. Y ha logrado establecer poblaciones estables, valga la redundancia, en muchos países, en varios países, incluso desde Estados Unidos hasta Japón, pasando por Europa, por ajá. supuesto. No, Claro, cómo se ha difundido este animal en el resto del mundo? Si es originario de acá, no es un ave migratoria tampoco. esa Pero es la bueno, pregunta, claro. claro, Mm, justamente por eso, porque al ser tan simpática y usarse como mascota, se ha ido, se exportaba, mirá mucha vos. gente la utilizaba como mascota, pero ¿por qué además? Porque imita también las palabras humanas, entonces a mucha gente le gusta eso, ¿no? Imita los sonidos Claro, humanos, es claro. capaz de decir palabras. Yo no sé si ustedes lo ven en Zapala, pero yo en la ciudad de La Plata veo poblaciones enteras de cotorras que antes no se veían en la ciudad. Mirá vos. Bueno, en Eso, Zapala estamos, hay un determinado horario. mm, De hecho, hubo toda una polémica aquí en su momento, y también, de hecho, algunas veces cuando se ha cortado la luz, mm, se ha responsabilizado a los loros, ¿no? Como los ujú. conocemos nosotros, ¿sí? Sí, Sí, hay plagas. Es más, en algunos lugares es imposible hablar del ruido que producen, ¿sí? sí, Es- es impresionante el ruido cuando están en comunidad. Bueno, y justamente el secreto del éxito, de la expansión de estos animales, las claves del éxito, justamente radica en la forma de sociabilización que tienen, de sociabilidad y además en la forma de nidificación. Porque a diferencia de otros loros, como vos mencionabas, que la cotorra sigue siendo un loro, eh, no nidifican en cavidades de árboles o en barrancos, sino que la cotorra argentina, así sí, también como el hornero, sí. construye estructuras propias con ramas que hacen de su nido. Pero además, a diferencia del hornero, no son construcciones individuales, sino que Colectivo. construyen como casas comunitarias con diferentes agujeros donde viven varias familias de cotorras. Comunistas. Sí, algo así, comunales, por ejemplo, por lo menos, nidos comunales, comunistas. Y viven varias parejas y bueno, y cada una tiene su cámara individual, o sea, bien, Mirá realmente vos, son muy inteligentes, se las mirá vos. considera muy inteligentes a Ajá. estos animales. Y bueno, por supuesto, como todo nido, funcionan como refugio en épocas reproductivas o como protección frente a los depredadores. Pero justamente en Europa, sobre todo en España, como no tienen depredadores, Ajá. se multiplican impresionantemente, ¿no? Y además por su forma de existencia, de convivencia, que viven comunitariamente y son muy, y además de inteligentes, son muy adaptables, se adaptan a cualquier medio ambiente. Por eso también han entrado en los centros urbanos, que antes no se veían en los centros urbanos. Mirá Y vos, ahora sí, y mirá vos. están por eso a la tarde, por ahí vos las escuchás y al atardecer es un ruido, pero infernal, impresionante, según Sí, sí, en sí, el sí. lugar donde te encuentres, donde estén Vos sabés sus nidos. que por este tema que yo te decía que en Zapala, digamos, la invasión o la población, mejor dicho, de loros es impresionante, Ah, que hubo todo un debate por esto, qué sé yo, qué hacer. El tema es que se van cambiando de lugares.
alguien me envió un informe de esto que vos me decís, ¿no? Que en otros lugares Mm, producían también unos ruidos tremendos y algunos destrozos. mm. eh, y sobre todo en cables, en líneas Sí, de tensión. exactamente. Esa es la Sí, gran preocupación, claro, porque y que venía sí, un aparato o algo que emitía un sonido que hacía que las dispersaba o dispersaba los loros, una cosa así, ¿no? mira. Sí, sí, no sé si eso se habrá Sí, es aplicado. posible, ¿eh? Sí, Es posible porque hay, yo eso no lo leí, pero es lo más probable que haya una especie de sonido que haga que se vayan a otros lados para no molestar con los claro, ruidos, porque claro. viste, cuando siempre se inventa algo para solucionar un Sí. problema de este tipo. Pero bueno, lo más interesante que estas cotorras, pero quería contar en la historia argentina, que tiene relación con la historia de Argentina, cómo se han esparcido, porque ya te digo, en La Pampa no había cotorras, no había loros. Pero esto viene ya de la época de la campaña del desierto, de la conquista de la Patagonia. En ese momento, cuando llegaron los europeos, después de la campaña del desierto, Ajá, que, que se empezaron a traer además árboles que no eran de la zona, como los eucaliptos, por claro, ejemplo. claro. Eh, bueno, tienen mucha flexibilidad, pero entonces empezaron a poblar también la pampa en ese entonces, ya en el siglo XIX, Ujú, ¿no? ujú, En 1880, que en realidad La Pampa era una región de pastizales. claro. Y como te decía, después de finalizar la campaña del desierto, empezaron a llegar estos árboles exóticos y también hubo expansión agrícola y también la construcción del ferrocarril con los postes telegráficos empezaron a usarlos como bases para sus nidos. Y entonces se creó las condiciones para la propagación de este animal en zonas que antes por ahí eran inhóspitas para Mm. esta especie. Pero bueno, se continuaron expandiendo y ya han llegado hasta el otro lado Mirá del vos, mundo, mirá, llegaron hasta a el Europa. Japón. Mirá vos. Mirá Sí, vos. sí. Por lo menos tenemos algo que conquista el mundo. Mirá No. vos. Y bueno, hablando un poco de actualidad, te digo, Sí. una de las dificultades para dimensionar el impacto que tiene la cotorra en estos daños que provoca, ya sea en cableado o en los cultivos, es la falta de un sistema de monitoreo poblacional, que esto sí que lo tenía el INTA, por ejemplo, Sí. entre los años 2002 y 2015 tuvieron un sistema de esto, pero bueno, luego se interrumpió y hoy con el desmantelamiento que está haciendo este gobierno de instituciones tan importantes como el INTA, esto se está perdiendo. Ujú. Así que bueno, eso es lo que tenemos. Muy bien, excelente. Bueno, hoy se firmó el decreto que restablece el funcionamiento, ¿no? Sí. Del INTA, apareció hoy en el boletín oficial, ¿sí? Sí, eso está muy bien. Bueno, Eh, tengo unos cuantos amigos que ujú, trabajan en el INTA y realmente están muy preocupados, con mucho miedo y esto, bueno, ujú. hace Bien, que muy bien. un poco de... Y también, pero no solo para ellos, sino para todos, porque como te decía, cumple una función muy fundamental el Ujú. INTA en nuestro país y no solo en el campo. No, sin duda, sin duda. Bueno, mirá qué interesante, ¿eh? Sí, Invasión de cotorras en Europa, sí, sí, en ese en país. Europa. Vamos. Eh, Bueno, ¿tenemos algún poemita hoy, Andrea? Sí, hoy tenemos, te digo, voy a homenajear a uno de mis escritores poetas preferidos, uno de las personas que ha
digamos, abierto un poco la visión de lo que es la historia latinoamericana. Mirá. Un latinoamericanista, porque hoy, un día como hoy, nació un 3 de septiembre de 1940, hace 85 años, Eduardo Hughes Galeano. Ujú. Bueno, Se llamaba más bien Eduardo Germán María Hughes Galeano, que nació en Montevideo, uruguayo él, y bueno, una carrera periodística, inició en el periodismo, como muchos de los escritores también, y bueno, en el golpe militar de Uruguay en 1973 se exilió en Argentina, y bueno, ahí también, luego que vino la dictadura militar acá en Argentina, tuvo que volver a exiliarse en España. Acá en Argentina incluso había escrito este libro increíble que debería ser de lectura obligatoria en todas las escuelas, que es Las venas abiertas de América Latina. Porque bueno, es un libro que por primera vez describe la historia latinoamericana desde nuestro punto de vista y no desde el punto de vista de los conquistadores. ujú. Y bueno, nada, la forma en que escribe y cómo escribe hace que sea uno de mis escritores favoritos, y por eso en el día de hoy vamos a relatar un poema que se llama justamente El miedo global, por Eduardo Galeano. Ahí va. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerra. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud. Miedo a lo que fue, miedo a lo que será. Miedo de morir, miedo de vivir. Eduardo Galeano. Muy lindo, ¿eh? Excelente, Y excelente, bueno, excelente. y que siempre con una visión anticipada, ¿no? Que Sí, bueno, esta cosa que tienen los poetas, ¿no? sí, Este, y murió hace 10 años, ¿no? claro, Murió en abril, un 13 de abril de 2015, hace 10 años de su muerte, y sin embargo tan actual, lo que ha escrito, lo que escribió, sigue siendo tan vigente y tan actual. Andrea, muchísimas gracias. Nos reencontramos, ¿te parece? La semana que viene, el miércoles que viene. Exacto. Nos vemos la semana que viene y un cálido abrazo para todos ustedes. Bueno, bueno, que tengas una linda semana. Gracias. Adiós, adiós, Igualmente. adiós. Adiós. Muy bien, Andrea Fontana con nosotros, como todos los miércoles aquí en la radio.